una rotura espontánea. Pero bueno, entonces estos de este recuadro, abajo pueden ver la variedad de posición y cuando la paciente tiene pocos centímetros de dilatación, a veces es un poco difícil saber con precisión qué variedad de posición es. Usualmente la variedad de posición se sabe más precisamente cuando la dilatación ya es un poco más avanzada, pero por ejemplo, si la paciente tiene 2 o 3 centímetros de dilatación, pues alguien muy bien experimentado sí puede llegar a saberla, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, no es tan confiable, pues, como intentar atinarle. Bueno, eso cuando, o sea, cuando sea el momento de llenarlo, pues lo van a llenar, ¿no? Como les decía, la variedad de posición más frecuente es la occipito anterior izquierda, entonces la mayoría va a llenarlo así, ¿no? Con OIA, o la abreviatura de esa variedad de presentación, ¿no? Entonces tenemos eso por esa parte. Abajo tenemos que también se llena con la actividad uterina, miden las contracciones cada 10 minutos. Y ahí pues digamos como que no tiene mucha más explicación, digamos. O sea, ahí ponen, por ejemplo, si la hora cero tenía 4 contracciones, pues simplemente aquí ponen 4. Digamos que si se mantiene estable, pues todas sus casillas prácticamente van a ser de 4, ¿no? Llenadas con ese parámetro. Entonces las contracciones las van a saber haciendo el panseo o prácticamente la palpación del fondo uterino. Y eso también es un poco tedioso, pues, porque, pues, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de pacientes que hay en el área de labor, tienen que invertir al menos 10 minutos con cada una, ¿no? Y digamos que en un hospital como de donde saqué el partograma, pues ahí pueden entrar más o menos unas 15 pacientes. Bueno, ya se imaginarán que para una sola persona hacer esta palpación de fondo uterino, o sea, de 15 pacientes, si es que estuviera, digamos, con cupo lleno, en 10 minutos, pues no sería muy agradable, pues, y de hecho una sola persona, pues no podría hacerlo, digamos, de manera satisfactoria, porque el panseo también es una de esas cosas que se debe o que se recomienda hacer cada hora o cada 2 horas, ¿no? Pero lo frecuente es que se haga cada hora. Entonces, con eso les doy a entender que se terminan dividiendo el trabajo entre todos los que estén ahí, pero eso no lo hacen aún así mucho más grato, ¿no? Y como les decía, tampoco lo hacen mucho más grato cuando son horas de la madrugada. Este partograma no lo pone, pero abajo esa casilla prácticamente corresponde a las unidades de oxitocina que se administran. Este, Les digo, o sea, no lo especifica, mejor dicho, pero las contracciones y las unidades de oxitocina, si es que se están utilizando, pues ahí se pone, ¿no? O sea, se ponen las contracciones, por ejemplo, 4, y si está teniendo una conducción artificial, pues ahí pondrían, por ejemplo, 5.000 unidades, ¿no? O 10, o las que sea que se le estén pasando a esa persona. Entonces, más por eso es que ustedes ven 2 recuadros aquí. O sea, el partograma que elaboraron, tal vez ahí le faltó eso, pero van juntas esos 2 parámetros, ¿no? Las contracciones y las unidades de oxitocina que se administran, ¿no? Y abajo pueden ver la analgesia, si tiene bloqueo o sedación. Al menos en los ámbitos públicos, esta casilla es muy raro que se llegue a llenar. Y es muy raro porque prácticamente en ningún ámbito público se recomienda el uso digamos, como rutinario de pues algún tipo de analgesia, ¿no? Y como les decía, el tipo de analgesia que sí tiene mejores resultados en el trabajo de parto y que no tiene como efectos adversos tan pronunciados como lo serían otros medicamentos, pues sería hacer un tipo de bloqueo, ¿no? Este, ya sea local o epidural incluso, ¿no? Pero bueno, o sea, les digo, no se hace con tanta frecuencia hasta eso. Es muy raro que se llegue a ver, ¿no? Y si el bloqueo de por sí es raro, la sedación también es también mucho más rara de hacer eso. O sea,
Bueno, les digo porque en los hospitales públicos prácticamente es rarísimo que se haga, ¿no? En las instituciones privadas, pues ahí a veces sí se puede llegar a hacer, ¿no? Pero en todo caso lo que sí llegan a hacer es bloqueo, ¿no? Incluso las instituciones privadas casi ninguna hace sedación, porque también tiene como algunos efectos adversos, sobre todo en la progresión del trabajo de parto, pero bueno, toda esa situación ya la contemplarán después y tal vez les quede más claro en ese tiempo. El siguiente recuadro son son los signos vitales de la madre. Esos, dependiendo de la situación, se pueden llenar cada 2 horas y de hecho el recuadro es sugerente para eso. Como ustedes pueden ver aquí, si trazaran la línea imaginaria, pues más o menos corresponde la longitud de estos recuadros a dos de los otros que ven en pantalla, ¿no? Por ejemplo, corresponde a dos de la frecuencia cardíaca fetal o dos de la dilatación. Ups. Entonces, ahí tampoco tiene mucha dificultad, digamos, como saber cómo se llenan. Prácticamente toman presión, el pulso y la temperatura de la madre, ¿no? Este punto de pelvis, de los estrechos, por así decirlo, algo que harían con pelvimetría, como les decía, la pelvimetría, al menos en lo rutinario es muy raro que ya se haga, digamos, en el trabajo de parto como tal. Usualmente más bien se hace en la consulta externa, ¿no? Y en la consulta externa, cuando la paciente pues está muy tranquila, sin trabajo de parto y todo lo demás, pues usualmente termina por reportar eso, al médico que esté, digamos, o digamos al personal en general, ¿no? Que esté ahí atendiendo en la sala de labor, ¿no? Y les comenta si digamos, si tienen sospecha de desproporción cefalopélvica, o a veces no necesariamente tiene que ser ese comentario, ¿no? A veces se puede tener sospecha de que a lo mejor los estrechos de la pelvis no son, o no van a permitir el paso o el trayecto de la presentación cefálica. Por ejemplo, si la paciente no fuera muy alta, pues a lo mejor mide como 1,30. Ahí pueden sospechar que a lo mejor no va a poder descender, digamos, de manera adecuada la presentación cefálica, este, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si tiene reporte radiográfico del tipo de pelvis que es esa paciente, pues igual ahí ya también lo pueden empezar a sospechar, ¿no? A lo mejor como pelvis límite o pelvis reducida. Pero bueno, como les decía, al menos en la vigilancia del trabajo de parto como tal, no es común pues que se haga la pelvimetría de manera rutinaria, por así decirlo. Entonces, la mayoría de las pacientes, afortunadamente, pues ahí los estrechos, todos esos se llenan con S, ¿no? O sea, de que son suficientes. Bueno, finalmente este último recuadro se llena con las indicaciones al ingreso de la paciente. Por ejemplo, al ingreso a lo mejor se le puede poner ayuno, si tiene algún tipo de solución intravenosa indicada, algún medicamento que se recomienda utilizar, etcétera, ¿no? Todo eso se va a poner en este recuadro. Y bueno, como les decía, esta página pues prácticamente es la que es como más tediosa, hasta cierto punto más difícil de llenar, no necesariamente por la dificultad técnica, como les decía, sino por lo frecuente que se tienen que hacer las valoraciones, ¿no? Y bueno, el partograma tiene otras páginas más, esta que ven y esta otra, pero estas son un poco más sencillas de hacer. Entonces ahorita voy a terminar este enlace y les termino de explicar cómo se llenan.